Viviendo en la vida de Jesús. Ese es el título de la reflexión de hoy. Viviendo en la vida de Jesús. La Biblia presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Quiere decir que Cristo es la persona que vive dentro de ese cuerpo. No está lejos de nosotros. Y a mí siempre me ha llamado la atención y yo no sé cuántas veces le he compartido a ustedes el ejemplo que el apóstol Pablo pone en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Cuando él hace un parangón entre el cuerpo físico humano y la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol dice que así como el cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros, no obstante, siendo muchos los miembros de ese cuerpo, el cuerpo es uno solo, él dice, así también es Cristo. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, es que esa carta a los Efesios es una cartaza. El apóstol Pablo dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Derribando la pared intermedia, el muro de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, oye, para crear en sí mismo, ese en sí mismo tiene tremenda importancia para la plática de hoy, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Quiere decir que la iglesia emana de lo más interno de Jesucristo, porque en sí mismo Él creó un solo y nuevo hombre. Por eso es que la iglesia suena femenino, pero Cristo no es femenino y Él es la cabeza de esa iglesia. Es algo complejo que difícilmente uno puede explicar con palabras del idioma que uno domina, porque son cosas sublimes. Pablo menciona eso cuando se refiere al testimonio de cómo Dios lo arrebató y lo llevó al paraíso vivo y luego lo bajó. Entonces, cuando él escribe a los Corintios, dice en la segunda carta, él dice, creo que en el capítulo 12, conozco un hombre en Cristo que fue arrebatado y llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Hace años yo busqué en el diccionario qué significa inefable. Y aunque no recuerdo del todo lo trascendental, es que una palabra inefable son palabras divinas que no tienen en los idiomas de la tierra como la información adecuada para uno poder graficarlas. Son palabras sublimes. Por eso el apóstol Pablo, él dijo, aunque yo sea tosco en la palabra, no lo soy en el entendimiento. Porque a veces tú tienes la revelación aquí y las palabras no te salen. De allí que uno, como predicador, debe no solamente estudiar la palabra, sino pedirle al Señor, Padre, como Jeremías, o Isaías, pásame un carbón por los labios a ver si
quitas de mí toda palabra de corrupción y pones tus palabras. A Jeremías le dijo, no te preocupes porque Jeremías cuando él lo llamó dijo, no, Señor, tú te equivocaste. Aquí parafraseo, porque yo soy niño. Y Dios le dijo, no digas que eres niño porque mira, y no te preocupes porque yo voy a poner mi palabra en tu boca. Yo reconozco que lo que yo hablo aquí son palabras que el Señor pone en mi boca. Yo me asombro después cuando escucho las predicaciones. Hay momentos en que no me gusta porque creo que soy yo y que digo cosas que, pues, hay que editar. Pero hay momentos en que yo digo, ese no soy yo. Los creyentes, vamos a generalizar, sufrimos de más porque no vivimos en la vida de Jesús, sino que tratamos de vivir la vida cristiana nosotros, a punta de esfuerzo, de me voy a portar bien. Sí, hay decisiones que hay que tomar a favor de la obediencia que el Señor demanda para su pueblo. Pero la vida cristiana se hace tan fácil cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Cristo. Y dice la palabra, últimamente lo estoy mencionando en todas mis predicaciones porque esto explotó en mi espíritu no hace mucho. En el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, en el verso 6, búsquelo, por favor. Allí dice, me dan un amén cuando lleguen, eso está ahí fácil de encontrar. Ahí dice, y por cuanto sois hijos, eso es lo que dice la Biblia. Atiende bien, somos hijos de Dios. A veces tenemos más presente que somos hijos de papá y mamá. Yo tengo que luchar para poner a Dios como mi padre por encima de mi papá y mi mamá biológicos. No que los subestime, ellos ya están con el Señor, pero yo los sigo honrando, mencionándolos con respeto, con cariño. Pero es que hay alguien que supera a mi papá y a mi mamá, que es Dios. Ahora Dios es mi padre y yo soy su hijo. Y nuestra mente tiene que ser renovada para que verdaderamente haya una transformación como Dios quiere, de terrenal a celestial. O sea, de animal a espiritual. Porque dice la palabra que lo espiritual no es primero, sino primero es lo animal, luego lo espiritual. Y hay muchos cristianos que están tratando de vivir su vida en lo animal. No, tú tienes que ser espiritual. Nosotros tenemos que, en el buen sentido de la palabra, explotar nuestra vida en Cristo y disfrutarla. Pero el cristianismo en un altísimo porcentaje se ha equivocado pensando que ser cristiano es portarme bien. Y hay que portarse bien, hay que dar fruto y hay que llevar fruto para Dios. Pero la vida cristiana es una relación con Cristo. Es comunión con Cristo, es que Cristo sea tu maestro, sea tu mejor amigo, sea tu consejero. Porque es fácil decir. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Un cotorro se puede aprender eso y citarlo así, un loro. Y se llamará su nombre admirable, pero tú lo admiras. Consejero, tú aprecias su consejo. Son preguntas retóricas, no me las contestes. Esas preguntas no se contestan. Lo que me refiero es que podemos conocer el concepto sin nosotros tener relación con el que da el concepto. Si Él es admirable, para que yo lo admire, ¿cómo no admirar su grandeza? Y si Él es consejero, Él es mi consejero, no es el horóscopo, ni es el brujo, sino es Él.
Y a mí me llama la atención, hablando de Isaías, que dice, porque un niño nos es. Habla, si no estoy mal, en la primera persona del plural, nos es. No dice les es, sino nos es. O sea que ese niño Dios nos lo dio. Y no se quedó niño, sino que creció y vivió 33 años en santidad hasta llegar al Calvario cargando una cruz para morir por nosotros. Tan grande es su amor, pero Él no murió solamente para darnos salvación, sino además de darnos salvación, convertirse Él en nuestra vida. Nosotros siempre decimos, yo me convertí a Cristo tal día, en tal año. Y es verdad, tú tuviste una conversión porque tú ibas en bajada y ahora vas en subida. Tú antes eras llevado por la corriente de este mundo y ahora Cristo te dijo, yo soy el camino. Y tú entraste por ahí y yo también. Y ha habido una transformación, pero realmente Cristo, cuando tú y yo decimos que le recibimos como nuestro Salvador, se convirtió en nuestro Señor, pero Él es nuestra vida. Cuando tú le recibiste, de verdad entró, pero entró en espíritu, como dice ahí la cita que tienes abierta. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fíjate que tú te quedas así normalito, así como si te estuvieran diciendo buenos días, mi hermano, y te quedas serio así. Pero esto es para celebrarlo. ¿Tú sabes que el espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo? Porque en 2 Corintios 3:17, y te voy dando las citas, dice, porque el Señor, ¿cómo se llama el Señor? ¿Jesucristo? Sí. ¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo. Dígalo más duro. Jesucristo. Pues 2 Corintios 3:17 dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu. O sea, es Dios. Lo que pasa es que Dios se vistió de carne. Y donde está el Espíritu del Señor, que está en cada creyente convertido, nacido de nuevo, allí hay libertad. Pero dice que Dios envió, por cuanto somos sus hijos, el Espíritu de su Hijo. Esa es la única razón por la cual usted y yo nos dirigimos a Dios como Padre y tú te sientes su Hijo, porque tú recibiste el Espíritu de su Hijo. Y es allí donde se cumple 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Allí hubo una integración, donde Cristo y tú no son dos, sino uno. Porque eso es lo que dice la palabra, que el que se une con una ramera, Pablo exhortando a los corintios, un cuerpo es con ella, porque la palabra dice los dos serán una sola carne. Pero, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Y esa es la razón también por la cual en 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, que eso es lo que nos toca a nosotros los creyentes, la muerte de Jesús, que es la muerte de nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Es Dios triturando y desapareciendo el corazón de piedra. Porque Él nos dio un corazón nuevo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que, oye, pon atención porque esto es lo que me ha dado vida a mí. Las enfermedades no han podido conmigo por causa de la vida de Jesús que está en mí. Dice, llevando en el cuerpo siempre. Si tú no estás llevando siempre en tu cuerpo la muerte de Jesús, por eso es que tú sufres de más.
¿Para qué hay que llevar siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús? Para que también la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo, Porque nosotros que vivimos, los creyentes, somos los únicos que tenemos vida en Cristo Jesús. Los demás tienen vida en Adán y por eso están muertos en sus delitos y pecados. Dice Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Vaya analizando todo lo que a usted le hace falta para morir a usted mismo, porque si usted no muere a usted mismo, usted no va a dejar vivir a Cristo en usted. Usted se va a contentar con decir, yo soy cristiano, pero nada, viviendo una vida en Adán. Y en Adán todos mueren. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, dice la palabra. Segunda a los Corintios 4, del 10 en adelante. De manera que si tú te quejas es de más, porque el Señor ya cumplió, tú eres mi hijo, pues ahí te va el espíritu de mi hijo. Porque Él es el que me complace a mí en todo. Si tú no te unes a Él y renuncias a ti para vivir la vida de Jesús, no me vas a agradar. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que esta es una vida donde tú debes conocer a Cristo para que sin ningún tipo de restricciones ni limitaciones te entregues a Él. Como lo hizo el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol. ¿Quién no en la vida cristiana, en la iglesia cristiana, no sabe lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué? Va, un montón de cristianos no están crucificados con Él. Lo dicen mecánicamente, o lo decimos muchas veces, yo lo he dicho mecánicamente para no salirme del batido. Pero aquí no se trata de aprender las cosas como un loro, como un cotorro, sino que hay que vivir la vida cristiana en Cristo Jesús. Y tenemos todas las posibilidades de hacerlo porque Él nos ha dado. Fíjate que el autor y consumador de la fe está dentro de nosotros. Y Pedro, cuando se refiere a la fe, dice que la fe que Dios nos ha dado es mucho más valiosa y preciosa que el oro. No dije el loro, sino el oro, O-R-O. La fe. O sea que tenemos todas las herramientas para vivir en victoria, como dice la palabra. Con Cristo somos. Eso no quedó aquí. Con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Vencedores? Más que vencedores. Qué bonito es decirlo, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana, ¿vive usted como alguien que es más que vencedor? Por la fe yo recibo que sí. Pues Pablo dice, con Cristo estoy. No dice estuve ni voy a estar. Estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo entendió lo que significa Cristo entrar en él. Por eso es que él es el que escribe Gálatas 4, en la carta a los Gálatas. Él es el que escribe las 2 cartas a los Corintios. Y esto hay que atenderlo y hay que repasarlo. ¿Cuánto tiempo hace que tú nos lees las cartas paulinas? Pedro, cuando se refiere a la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, le dijo, allí hay cosas difíciles de entender. Imagínate, si leyendo tú encuentras cosas difíciles de entender, ¿cómo vas a entender si no lo lees tampoco? Entonces te toca vivir un cristianismo allí todo distorsionado y por eso sufres de más. Porque si uno no atiende bien la vida cristiana conforme a la palabra, uno no aprende a pensar. Aquí hemos venido para aprender a pensar. Aquí nadie de los que está aquí sentado llegó aquí sabiendo pensar. Todavía no sabes pensar bien del todo. Por eso es que la palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4.
Amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Piensas tú solamente en estas 6 cosas? Dice la palabra, y el Dios de paz estará contigo, y la paz de Dios inundará tu corazón. Pablo dice, lo que recibisteis y aprendisteis, oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el ejemplo que es un pastor lleno de fe que vive conforme a la gracia del Señor. Porque es que a Cristo tú no lo ves. Pero tú vienes aquí y te encuentras con que el pastor casi siempre o siempre está aquí en el púlpito, hablándote de Cristo, ministrándote, amonestándote, exhortándote, corrigiéndote, pero también amándote en el Señor. Dios le dio permiso al apóstol Pablo para que se pusiera de ejemplo. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, o sea, no tiene por qué estar pensando en cosas que son mentiras. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esos son 6 elementos buenos y todavía el Señor te manda a analizar, que tú escojas en qué vas a pensar. Si hay virtud alguna en ello, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Oh, qué profundo es el Evangelio de Jesucristo. Esto no es algo superficial, esto no es una orillita religiosa allí, no. Si tú sigues esto, si tú peleas con tus pensamientos y tú obligas a tu mente a pensar solamente en estas 6 cosas, tú vas a estar del otro lado. Se te devuelven las arrugas. Yo por la fe lo digo. Te rejuveneces como el águila, porque dice la palabra en el Salmo 103, que Dios es Jesucristo, que es Dios, es el que sacia de bien nuestra boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Qué fácil es querer rejuvenecerse con Botox y estirándote la piel. Digo, los que lo hacen. Y cuando decimos esto, ustedes se ríen porque creen que es broma. No, hay gente que vive estirándose, hasta la cédula se le estiran. Pero si no están confesando vida por su boca, otra vez se van a encoger como un acordeón. ¿Aló? O sea, este libro es maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tienes cerrado? ¿Por qué no lo escudriñas? Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Mateo 5, ¿qué? 39. Juan, gracias Jairo Enrique, ustedes son mi compubiblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. ¿Qué te pasa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la vida eterna entró en nosotros cuando recibimos a Cristo. Primera de Juan 5:11, creo, dice, y este es el testimonio. Ponga atención que estoy citando aquí pura palabra, que yo no traje palabra de Freddy. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Casi nada. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está frito, aunque baile y parrandee y brinque y viaje por el mundo y tenga dinero y tenga lo que quiera, está muerto. La vida está en Jesús. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y tú me acabas de decir que tú recibiste a Cristo, el Hijo de Dios está en ti, su Espíritu Dios lo envió por cuanto tú eres hijo. Pero todavía hay mucho de ti que pelea con el Cristo que está en ti. Y eso es tierra.
Pero Cristo fue muy claro cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo les he dicho varias veces que esto parece una ofensa a nuestro yo, a nuestra personalidad, pero esto nos conviene. El que pierda su vida la hallará. O sea, tú pierdes tu vida y te ganas la de Cristo. Créeme, hermano, y no te ofendas con lo que te voy a decir. Comparada tu vida con la de Cristo, tu vida no vale nada. Tu vida es un cero a la izquierda. Porque hay dos clases de vida. Está la vida humana y está la vida en Cristo. Nosotros, aunque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra que vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso en otro tiempo. Tú estabas muerto espiritualmente, pero tú estabas vivo en carne. Pero dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, porque Jesús entró a conquistar nuestro espíritu que estaba muerto, que nació muerto. Ahí se unió a ti. Y el gozo de la vida cristiana está en nuestro hombre interior. Romanos 7:22, que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto no es nada aburrido para mí. Me deleito estar en el martes de oración, en el jueves de ayuno. Y yo entiendo por qué 25 aquí no sonríen. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra deleite? Placer del ánimo y de los sentidos. Por eso es que cuando el apóstol Pablo, nosotros hablamos mucho aquí del apóstol Pablo, pero este hombre era un bravo, tú sabes, ejercitándose en la vida espiritual. Ni siquiera se ocupó en tener una esposa, porque él decía, no, Cristo lo es todo para mí. Y nosotros podemos estar escuchando el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia, pero si tú no te ejercitas los sentidos, si tú no buscas a Cristo, tú entras aquí, escuchas gracia, aplaudes por un ratico y cuando sales de aquí vuelves a ser el mismo que siempre has sido, el mismo derrotado, la misma derrotada, el mismo fracasado. Te lo tengo que decir para ver si tú reaccionas y renuncias a ti para recibir la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No, Señor, espérate, para que tú vivas en mí, yo me salgo aquí del asunto. Mas vive Cristo en mí. O sea, en el apóstol Pablo, Cristo estaba vivo. Él no lo tenía simplemente como una doctrina, como un conocimiento del evangelio. En Filipenses capítulo 1, verso 21 creo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Por eso es que yo vivo en victoria, porque es que Cristo nunca perdió una batalla. Cristo nunca se enfermó. Cristo nunca pecó. ¿Aló? Era un dominio que tenía porque Él es la vida. Dice la palabra que en Cristo todas las cosas subsisten. Ya. Así que tú no tengas a Cristo simplemente como un elemento de suerte. Que mientras estás trabajando y tienes un buen salario y tienes casa propia y tu carro y tal, pues estás bien porque estoy en Cristo. Cristo me está bendiciendo. Todavía eso no es lo suficiente. Es que tú lo conozcas y entonces Él sea el que te lleve a ti. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, que se dejan guiar. Ay, Padre. Tú sabes cómo comencé yo la plática pasada y me inspiré en la invitación que me hicieron la semana anterior en una iglesia local.
traje 4 citas diciéndole a ustedes, como se los dije a mis queridos hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, no somos del mundo. Esa es la opinión de Dios y yo te la tengo que transmitir a ti. Juan 8:23, no lo busques. Yo creo que tú lo anotaste el domingo anterior, o si quieres lo anotas ahí de rapidez. Juan 8:23, Jesús les dijo a unos religiosos con los que estaba hablando, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, hablando Jesús. Pastor, pero él nació en Belén de Judea, él nació aquí en este mundo. Sí, pero es que él es Dios manifestado en carne. ¿Me siguen? Diga, Jesús no es de este mundo. Allá arriba, dígalo en voz alta. Toda la iglesia, dígalo. Yo le creo. Pero él también dijo en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, ahora está hablando de sus discípulos, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Pedro, Juan, Jacobo, los 12, Jesús dice, yo les he dado a ustedes mi palabra y el mundo los aborreció. ¿Pero por qué el mundo los aborrece? Porque son atracadores, porque son homicidas, porque son maleantes, porque son mafiosos. No, el mundo los aborrece porque no son de este mundo. O sea, los hijos de Dios no entramos en las prácticas de la gente de este mundo. Pero no es por orgullo ni por religión, sino es porque no somos de este mundo. Los creyentes fuimos conocidos por el Señor antes de la fundación del mundo. Eso es algo en lo cual Él quiere revelarse a nuestras vidas. Tú naciste, la fecha esa que tú tienes presente de tu cumpleaños, en el año que naciste. Pero en el corazón de Dios, tú no existes a partir del día en que abriste matriz. Y son cosas que parecen triviales porque aquí lo repetimos cada rato, pero es algo bien profundo. Es Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ahí nos incluye a nosotros, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Has averiguado tú qué son los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿O te limitas solamente a repetir y repetir un día, una semana, todos los años? Sí, pero no sabes qué es eso. Porque es ahí donde estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y entonces dice la palabra, según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya existíamos en el corazón de Dios como proyecto. Y no solamente existíamos en el corazón de Dios, sino que éramos amados por Dios. Como igualmente Jesús, hasta ese momento no era Jesús, sino era la palabra del Señor. Y dice que nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha, lo que somos ahora delante del Señor. Y dice la palabra, en amor nos predestinó, y tú no habías nacido todavía, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el héroe nuestro. Él es el campeón, el que logró el campeonato por nosotros. Nos escogieron en Cristo y nos predestinaron en Cristo. Y por causa de Cristo ahora somos santos y sin mancha. Y por causa de Cristo ahora somos hijos de Dios. Y podemos llamarle a Dios Padre nuestro que estás en los cielos.
Ya que por cuanto somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo para que nos presentemos delante de Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Por eso es que dice la palabra, entrad confiadamente al trono de la gracia, porque es que ya somos hijos unidos a Cristo. Por causa de Cristo es que tenemos entrada al lugar santísimo celestial, no por tus obras. Así es que entro yo todo el tiempo, Padre, y entro con confianza. Así como yo llegaba, yo me casé, pero yo llegaba a la casa de mis viejos con confianza. Papi, le daba un beso, porque ya mi mamá había partido últimamente. Con confianza. Y me sentaba en cualquiera de los muebles. Ahí, papi, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Hablando con papi. Ahora, en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu, obviamente que entramos con respeto, con reverencia, por la calidad de padre que nosotros tenemos, por su jerarquía, por su dignidad, por sus atributos, por lo que Él es. No vamos a entrar chabacanamente a su presencia, pero sí con confianza. Dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios para con sus hijos es oportuno. El problema está en los hijos, que a veces no nos sentimos hijos de Dios por tanta contaminación que hay todavía en nuestra carne. Por eso es que constantemente debemos estar limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. El Evangelio de la Gracia nos habla de nuestra posición en Cristo Jesús, pero también nos demanda la muerte de la carne, de lo terrenal. Es el Evangelio de la Gracia, no es la ley de Moisés la que te dice, haced morir lo terrenal en vosotros, quítese de vosotros la gritería, la malcriadeza o la malcrianza. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos mentirosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Anda usted renovándose todos los días en el espíritu de su mente? Te puedo asegurar que un altísimo porcentaje de la iglesia a nivel general no lo hace. Pero no es por culpa del Señor. Es por la religiosidad nuestra, por esa tendencia a nosotros a ser conformistas cuando nos está yendo bien. Digo, cuando creemos que nos está yendo bien porque tenemos algunas comodidades materiales. El sentirse uno bien, mi hermano, yo te digo una cosa, yo estoy seguro que tú lo has disfrutado. Qué bien se siente uno cuando uno, Dios mío, Satanás, uno no le tiene nada guardado a Satanás. O sea que tu corazón está limpio. Esa es la confianza que tengo yo, que me deje quien me quiera dejar. Esta iglesia continúa. ¿Por qué? Porque yo procuro, atiende bien, estar con mi corazón limpio, blindadito, que no tenga rencor contra nadie. Así me tiren y me jalen. A mí es tan fácil odiarme. Yo no sé, yo he tenido que aceptar eso y decirle, Señor, gracias. Porque un día alguien puede estar bien conmigo y al otro día, Dios mío, deseándome la muerte. Pero es por causa de la gloria que está en mí. Es por causa del Cristo que está en mí. Que eso repele a la carne, eso molesta al diablo. Y no es porque yo ande en perfección todo el día, no, es una batalla diaria. Porque la corrupción siempre nos persigue. Deseos engañosos, pensamientos de toda clase, Dios mío, llegan, se manifiestan en nuestra mente. Tentaciones, mil situaciones. Pero hay que poner en práctica lo que dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que el problema tuyo y mío está en la mente. Ahí.
Dime tú en qué piensas y te diré quién eres. Si eres victorioso, eres un derrotado. Es ahí donde está todo. Pablo dijo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Para eso tú tienes que tomarte en serio el evangelio. Dice el apóstol nuestro, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto tú lo sabes. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con todo y ser apóstol, dijo Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, mi mente yo no la presto para pensar en pecado, es para servirle al Señor. Y cuando dice con la carne sirvo al pecado, no es que él andaba pecando, porque su mente la tenía en Dios. Sino lo que él está queriendo señalar, que en la carne no mora el bien. Verso 21 del capítulo 7 de la carta a los Romanos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si ya tú sabes esto, porque tú no peleas contra esa ley del mal. La ley del mal te acusa en todo tiempo, te dice que tú no sirves, que tú no esto, que tú no lo otro. O te dice lo contrario. Es la ley del mal, esa ley cabalga por los miembros nuestros, aunque seamos pastores, seamos lo que sea. Ahí no hay nada bueno. Pero entonces está la vida de Jesús. Por eso es que el Señor nos da temas como este, trayendo la imagen del celestial. Porque es que el celestial, el Cristo de la gloria, su Espíritu ya entró en ti por medio de la fe el día que fuiste salvo. Ya está en ti. Ahora tú tienes que renunciar a ti para que ese Cristo se forme en tu mente, en tu corazón. Y entonces tú pienses como Cristo, hables como Cristo, procedas como Cristo y complazcas a Dios en todo como Cristo. Nadie esté convencido aquí que por portarse bien se va a ganar el aplauso del Señor. No, Dios se goza es cuando ve a Cristo en sus hijos. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí hay gente que se ha molestado conmigo porque yo le he dicho, mira, de otra manera tú no vas a prosperar. Tú prosperas es obedeciendo al Señor. Y dejándote llevar por su Espíritu. ¿Para qué Dios te dio el Espíritu Santo? Ya el Espíritu Santo trabajó en convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Ya el Espíritu Santo entró en ti. Y el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Ya el tesoro entró en ti, lo más valioso. ¿Sabía usted que lo más valioso que usted tiene no es su casa, ni sus propiedades, sus cosas materiales, sus prendas? Su automóvil último modelo, eso tiene su precio y eso le costó a usted trabajo y ahorros, etcétera, etcétera. Pero eso no te da vida a ti. Pero Cristo cuando entró en ti sí te dio vida y vida eterna. De verdad, hermano, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Tener esa concepción que tuvo Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque a él lo vinieron en murmuración, como diríamos coloquialmente, lo vinieron a carbonear. Hey, este hombre llegó el otro día y está bautizando más gente que tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Te está ganando.
Así hay gente que viene, no, que aquella iglesia, que esto, que aquello, y esta por qué. No. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y él no dijo, así es la cosa. No, dijo, no, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cristo no va a crecer en ti si tú no menguas, si tú no bajas la guardia, si tú no entiendes que indirectamente tú compites con Cristo. Porque Él a veces te dice, esto es lo que va, y tú haces, no, tú haces lo tuyo, tu jugada. Por eso el tema de hoy es viviendo en la vida de Jesús. Eso es bien fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a una distancia larga a pie o ir en carro? Es bueno caminar, pero si el asunto es muy lejos, yo mejor voy en carro. El carro me lleva y no me desgasto, pero si me voy a pie voy a sufrir un desgaste, me voy a cansar. Y hay cristianos que viven cansados, Dios mío, ya jorobados ya. Y ya dan, tú sabes, como el disco de Piero, porque Piero le cantaba era al viejo. Viejo, mi querido viejo. Pero hay viejos que tienen 17 años. Cristianos. Porque van llevando sobre su hombro un piano de cola, tú sabes, y no le entregan sus cargas al Señor. La vida cristiana, hermano, es bien dichosa, es bien fácil. Lo que pasa es que nuestra carne es muy rebelde. ¿Tú sabes lo que te hace creer la carne a ti? Que ella cambió. Y te dice, ¿no te has dado cuenta, Freddy, que ya no fumo? Ya no veo pornografía, ya no... ¿Tú no has dado cuenta que me convertí a Cristo? Cuando tú conoces el Evangelio de la gracia, tú le dices, yo no hablo con muertos. Tú estás muerta. No dice el Evangelio en Romanos capítulo 6, sabiendo esto, tú tienes que saber esto, yo te lo vengo predicando hace 21 años, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Cristo no quiere nada con tu viejo hombre. Y por eso lo crucificó. Dios crucificó tu viejo hombre en Cristo, sabiendo esto. Porque mucha gente pensaba que el apóstol Pablo predicaba una gracia que invita a la gente a pecar. Porque él había dicho, y eso está finalizando el capítulo 5 de Romanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces mucha gente dirá, pues mira lo que predica Pablo, que hay que pecar y pecar y pecar para que Dios nos dé gracia, gracia y gracia. Y Pablo pregunta, ¿pecaremos pues para que la gracia del Señor abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto al pecado, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida vieja. Nueva. ¿En vida qué? Nueva. Están poniendo atención, en vida nueva. Y esa vida nueva está en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, verso 27, no, es que esto es bien profundo. El Señor dice, a través del apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Hermano, que Dios nos ayude. ¿Qué significa bautizado? Que todos nosotros fuimos sumergidos en Cristo Jesús. Todos nosotros ahora somos miembros de su cuerpo. Y hemos sido revestidos de Cristo. O sea, para Dios, Dios cumplió con quitarnos el vestido de Adán. Un vestido de muerte, porque en Adán todos mueren.
pero en Cristo todos serán vivificados. Ponga mucha atención porque de pronto, por ser esto tan profundo, algunos aquí no entiendan qué estoy hablando, porque les hace falta capacidad espiritual para comprender estos misterios. Póngase las pilas y ejercite sus sentidos, porque cuando usted viene aquí, usted no viene a recibir religión. Por eso es que aquí no se queda todo el mundo. Aquí hay gente que viene y oye, y entonces de lo que se dan cuenta es que esto es muy largo, pero no aprecian el contenido de la predicación. Tú estás revestido de Cristo, pero si tú no le das ejercicio a tus sentidos, tú te vas a seguir viendo en Adán, en el muerto. Y Dios no es Dios de muertos. Cuando tú vas a Colosenses capítulo 3 en el verso 9, dice la palabra, no mintáis los unos a los otros. Oye esto, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, no de boca, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo es la imagen del Dios vivo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que te hace falta a ti, iglesia, renovarte. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta que no llegues al conocimiento pleno, tú no vas a entender lo que significa recibir a Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con el que Cristo crucificó en el Calvario, y revestidos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, donde ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, circuncisión ni incircuncisión, ni evangélico, ni protestante, ni católico. En Gálatas 3 dice, ni varón ni hembra, sino que Cristo es el todo en todos. O sea, ya no quedó nada de ti, ahora Cristo es todo en ti. Naturalmente, cuando la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 5 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, eso tú tienes que entenderlo. Todos los pensamientos tuyos que se oponen a lo que Dios dice. Una de las cosas donde más sufren los cristianos es cuando el Señor les dice, dame. ¿Sabe? Tú sabes, los cristianos que andan peleando con el diezmo y con las ofrendas, no han entendido que todo es del Señor. Del Señor no es el diezmo es algo irrisorio para el Señor. Cuando un cristiano solamente le diezma al Señor, ¿tú no crees que le está dando mucho? Así tus diezmos sean millones, todo es del Señor. Y hay gente que le duele. Téngame paciencia, que yo no estoy buscándole los bolsillos a nadie, pero en el momento de la siembra, yo me doy cuenta quién tiene los sentidos ejercitados y quién no. En el momento de la siembra, tú ves que aquí se para un hermano igualito que tú, con un plato, sea martes, sea el día que sea. Hermano, vamos a recoger ofrendas para el Señor. Y hay hermanos que teniendo, oye, aunque sea una monedita, no, el plato les pasa por así, ¿no? Y no se dan cuenta que si es, por ejemplo, Cindy la que lleva el plato, es Cristo el que lleva el plato. Pero tú no das, porque tú no ves a Cristo en ella. Y no lo ves es porque tus sentidos no están ejercitados. Cuando aquí se para Jairo Abraham, los que cantan, el que predica, es Cristo mismo.
O sea, la iglesia tiene que venir bien entrenadita, Dios mío, a un encuentro con Cristo. Esta reunión es un encuentro con Cristo. Tú me estás viendo a mí. Pero si tus sentidos están desarrollados, tú dices, Cristo es el que me está hablando. Porque yo no te estoy hablando mi palabra, sino la de Él. A ti te queda mucho por renunciar a ti para que Cristo te trabaje. No podemos vivir de la apariencia que tú vienes aquí, ya el pastor te vio. No es cómo es tu relación con Cristo las 24 horas de cada día. ¿Cómo tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Dios te lo va a demandar. Si me meto por aquí, ¿qué hora es? Yo voy a tener que hacer una convocatoria para hablarle a los matrimonios. Porque hay matrimonios cristianos que no parece que fueran cristianos. Aquí están las instrucciones para el esposo, aquí están. Que si el esposo pone de su parte y se humilla y mira a su esposa como Dios manda y deja a su esposa sin excusa, y dice, yo te estoy tratando bien, yo te estoy llamando como Cristo ama a la iglesia. Y si la esposa se propone a respetar a su marido como Dios manda, ese matrimonio pasará por pruebas y por situaciones X o Y, pero Dios sacará ese matrimonio en victoria. Hermano, pero hay esposas que son tan irrespetuosas, tan groseras, que no se dan cuenta que cuando están irrespetando a su esposo, le están faltando el respeto a Cristo mismo. Porque dice la palabra, esposas, respeten, sométanse a sus esposos como a Cristo. No es como a Freddy Palma, es como a Cristo. ¿En qué lío está la esposa que irrespeta a su esposo y no lo ve como su señor, como su esposo, como debe verlo? Y lo ultraja. Ojo con las esposas que le echan en cara que yo gano más que tú eres esto, que tú eres... Cuando te ataque una situación bien violenta de enfermedad, no te quejes. Yo sé que el Señor está hablando aquí. Y si tú dices, pastor, es conmigo. Sí, ¿con quién más? ¿A quién más le vine a predicar? Yo vine a predicarte a ti, yo vine a hablarte a ti. Cuando alguien, de ahora en adelante, el que me diga, pastor, ¿usted dijo eso conmigo? Le voy a decir, sí, ¿qué pasó? Sí, lo dije contigo. Porque tú viniste a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios te di. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Gloria a Dios. Cristo tiene que estar en la esposa y Cristo tiene que estar en el esposo. No, esto es bien largo. Yo estoy aquí ahora, estoy tratando de bajar. Porque me siento por allá como por el tercer cielo, hablando cosas profundas y aprecio mucho a todo el que está atendiendo esto y quiere cambiar. Ojo con el que cree que ya llegó y que ya no tiene nada que aprender. Ojo, ancianos de la iglesia, ojo. Que aquí todos somos unos aprendices. Todavía estamos en la primaria. Yo le digo estas cosas por lo mucho que he aprendido en la experiencia. En la experiencia. Porque estuve a las puertas de la muerte. Y entonces ahí mi comunión con el Señor se intensificó. Y me negué a morir, no quería morirme. Había días en que sí me quería ir y otro día, porque yo oía voces, tu trabajo con la iglesia no ha terminado. Mira lo que yo estoy hablando, yo no te he dado aquí una cita nueva, yo trabajo aquí con las mismas citas.
Y siempre esas citas tú las recibes como si fuera la primera vez que la estuvieras escuchando, porque Dios te va ampliando la visión, te la va ampliando. La vida de Cristo es mejor que la tuya, los gustos de Cristo superan los gustos tuyos. Dice la palabra, hablándole Pablo a Tito, ya termino con esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia. Mira lo que nos enseña, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque no somos ni impíos ni somos del mundo, somos de Cristo. Esto era lo que le enseñaba el apóstol Pablo. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, y ahora Timoteo no está, pero estás tú. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Como queriendo decir el apóstol Pablo, de otro quizás no escuches tú estas predicaciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la palabra, mi hermano. Esta es la palabra que la iglesia, vea, en las iglesias hay tanta predicación superficial que te alivia la conciencia por un momentico, pero no, digo, tienen que haber iglesias que hablen esta verdad y quizás cosas más profundas. Pero esta es la palabra que te da vida. La verdadera vida, porque Cristo es la vida. ¿Cuál es la razón para que tú te preocupes de más si aquí Dios a través de su palabra te enseña a pensar? Piensa solamente en lo bueno. Cuando yo le dije que no quería partir, no por miedo a la muerte. Habían otros factores, yo no quería dejar sola a mi esposa. No quería, sentía que había cosas por cumplir, por terminar, quería disfrutar de esto. Por momentos me venían rayos y centellas. Tú no vas a esa casa, tú no vas a llegar, tú no vas a ver eso terminado. Pero Dios es bueno. Y yo me aferré a la palabra y hasta me aprendí de memoria ese Isaías 53, pero no con miedo, sino con fe. Que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando Isaías dice ciertamente, yo no estoy mintiendo. Ya Él hizo lo que tenía que hacer, ya Él las llevó. Ahora el compromiso es mío de creerle, pero Él ya lo hizo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y yo busco en la Biblia a ver si Él estuvo enfermo algún día, y aquí no hay, yo no sé si tú encuentras que Él estuvo enfermo. Que el Señor un día no predicó porque tenía neuralgia. No fue a Capernaum porque se le subió la presión. Yo no encuentro. Él llevó fue nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y prepárate por si estás enfermo para recibir sanidad. Y nosotros le tuvimos por azotado. Porque vaya que lo azotaron. Por herido de Dios. Que eso duele más que ser herido por el diablo. Y abatido, porque fue abatido. Todo por amor a nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Tú has sido rebelde en la vida? Yo sí. Fue molido por nuestros pecados. Mira, llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él.
y Él resucitó para vivir dentro de nosotros. Él es el todo. Volvamos a Cristo. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí, y eso lo empaté con otros versículos más que hay. Y con confianza siempre ora, Señor, esto ya está hecho. Y el compromiso mío contigo es creerlo, y yo lo creo. Pero eso fue así, cara a cara con Él, así de madrugada, solitos los dos. Ahí está, ahí. Creyéndole al Señor, familiarizándome con Él, disfrutando a Cristo, a solas con Él. No es un teatro aquí aparentando santidad y aparentando. No, así. Y esa es mi relación con Él, de tal manera que yo siento que Freddy Palma desapareció. Ahora Él copa mi vida. Cuando yo oro, yo puedo orar hacia afuera porque Dios está en todas partes, pero también puedo orar hacia adentro porque soy templo del Espíritu Santo. Este ministerio es un ministerio privilegiado. Dios nos ha revelado el misterio de la piedad, mi hermano, que es un misterio grande. Yo estoy claro. Yo no dudo, yo no tiemblo de duda pensando estaré equivocado. No, yo estoy claro que Dios es uno. Y tengo las evidencias bíblicas, lo tengo claro en mi corazón. Pareciera que yo hubiera nacido en Israel, que fuera un judío, porque creo en la unicidad del Señor. Y de ahí no me saca nadie. Porque el Señor lo dijo de entrada. A Cristo le preguntaron, maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento y el principal de todo? Dijo, lo remitió a la gente para Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, tres es. ¿Cuánto es? Y amarás al Señor en singular, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y esto es lo que estoy enseñando. Me va a venir algún teólogo a decirme a mí que Tertuliano tenía más revelación que el apóstol Pablo. Al administrador de los misterios de Dios. No, mi hermano. Usted es un privilegiado y a lo mejor habrán algunos que se habrán atemorizado y se habrán ido. No, espérate. Porque andan asustando a la gente por internet. Que el que no es trinitario no está salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios es trinitario? Pero ya eso es entrar por otro terreno. La gracia nos enseña a renunciar. Esa es mi batalla todos los días. Renuncio a todo lo que huela a tierra en mí. Yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro. Y todo el que ha entrado en este ministerio por esa línea, Dios lo ha prosperado. Aquí hay un sinnúmero de testimonios que debiéramos pasarlo para que testifiquen de la obra tan grande que ha hecho Dios en su vida por recibir esta forma de doctrina. Padre, gracias. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.